Ya por nombre del sector primario. Vemos que el sector primario es de gran importancia en las economías de muchos países, ¿cierto? Ya que juega un papel fundamental allí. Aquí en Colombia vamos a ver cómo se basa ese sector primario. El sector primario incluye todas las actividades económicas dedicadas a la explotación de recursos naturales, obteniendo a cambio materias primas. Estas se destinan al consumo humano directo, a su transformación por parte del sector secundario. Es decir, el sector primario es el encargado de extraer directamente los bienes que proporciona la naturaleza, sin modificarlo en un proceso industrial. Cabe recordar que en economía todas las actividades comerciales o productivas se dividen en 5 grandes sectores: primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Vemos que el sector primario tiene una gran importancia que permite que la materia prima que se trabaja en el sector primario sea transformada en el sector secundario, ¿cierto? En el sector primario vamos a contar una serie de actividades como sería la ganadería, la apicultura, la pesca, ¿cierto? La agricultura, entre otras. En muchas ocasiones los bienes producidos en las actividades primarias pasan al sector secundario para su elaboración, como es el proceso de los caramelos, el pan, ¿cierto? Cabe resaltar que el sector primario es de vital importancia para la supervivencia del ser humano. El motivo es que es el encargado de proveer los alimentos, tanto para las personas como para el ganado. Otro tema a destacar es que las actividades del sector primario tienen su origen en la antigüedad. Así debemos recordar que los primeros hombres ya realizaban tareas como recolección de frutos. Más tarde, en el Neolítico, el hombre descubrió la agricultura y la ganadería. Entonces se fueron añadiendo más actividades del sector primario. Características del sector primario. Entre las características más importantes del sector primario se encuentran que se explotan los recursos naturales, ¿cierto? Se explotan los recursos naturales que se dan en esta parte del sector primario. La producción del sector primario pues, puede y suele ser utilizada posteriormente en otros sectores como el secundario, transformación de la materia, ¿cierto? Es un sector muy importante para la economía, ya que satisface las necesidades primarias. Su peso se ha reducido drásticamente en los países desarrollados y tiene mayor peso en la economía de los países emergentes o en desarrollo. Sin embargo, es muy importante en ambos. Comienza a ser una actividad más desarrollada en el Neolítico, cuando el hombre descubre la agricultura y ganadería. Depende de factores como el clima o el suelo. Por último, cabe destacar que hay sectores como la minería, combustibles fósiles, que no son encuadrados dentro del sector primario. Sin embargo, la minería dedicada a extraer metales preciosos como el oro sí son considerados del sector primario. Vemos que el sector primario fue un papel importante, ¿cierto? Que ahí se establece que la agricultura, la explotación de materias primas, digo, de minerales como el oro, ¿cierto? Que entran en pro de la economía mundial, ¿cierto? Generan ingresos. Pero nosotros vamos a hablar sobre el sector primario en Colombia y cuáles son sus funciones y cuáles son los tipos de actividades que se desarrollan en este sector, aquí en Colombia, ¿cierto? El sector primario en Colombia conforma gran parte de la economía de dicho país. Su fortaleza principal radica de la agricultura, la pesca, la acuicultura, la ganadería y la apicultura. Se denomina sector primario a todas aquellas actividades económicas que tienen que ver con la obtención de recursos de la naturaleza y que no implica complejos procesos industriales de transformación para poder consumirse o comercializarse. Algunos de estos sectores son actualmente de alto alcance, mientras que otros están en desarrollo y tienen muy buenas proyecciones, tanto para responder a la demanda interna como para convertirse en producto de exportación. Las características climáticas y geográficas de Colombia lo hacen apta para muchas de las actividades propias del sector primario. Vemos que aquí muchas partes de la agricultura colombiana varía sus condiciones climáticas, ¿cierto? Sus condiciones climáticas, donde diferentes sectores van a trabajar que una actividad diferente. Por ejemplo, acá en la zona región Caribe, más que todo Sucre y Córdoba, van a trabajar la parte de la ganadería, ¿cierto? La parte de la ganadería, el cultivo, digamos que de yuca, de plátano, ¿cierto? Algunas partes de montería, donde se hace esa explotación y cultivo de plátano, ¿cierto? En el interior del país vamos a ver que por esta parte allá, ciertas regiones se van a establecer en ciertas actividades agrícolas, ¿cierto? Como sería, digamos que Medellín, el eje cafetero, la explotación de café a gran escala, ¿cierto? Boyacá, Tunja,
en la explotación de papa y cebolla, ¿cierto? Esta parte. Vemos que también Medellín se va a establecer en la explotación de qué? De flora, ¿cierto? Esta parte de flora ya. Por ejemplo, Colombia tiene una gran diversidad de peces, lo que hace que lo hace ideal para la pesca y la acuicultura. También tiene variedades de especies florales, lo que favorece el desarrollo de la apicultura. Colombia es un país que tiene dos mares, dos océanos, donde debe aprovechar al máximo y no lo aprovecha como debe, ¿cierto? Vemos que Colombia tiene una variedad de peces a gran escala. Por ejemplo, aquí en Colombia también hay personas que practican la acuicultura, que es el cultivo de peces, ¿cierto? Hacen grandes extensiones de pozo, lo dividen y van almacenando peces ahí a gran escala para su crianza, ¿cierto? Y venta. Ya en Semana Santa vemos como existe esa demanda de peces, ¿cierto? Que viene de la Unión Sucre, viene de muchas partes de Sucre, que van a hacer la explotación de peces a gran escala. Vemos que allí cultivan peces a gran escala, ¿cierto? Ahora en Semana Santa viene la demanda de pescado, ¿cierto? Que muchas personas practican sus tradiciones, que es el cultivo de pez, de pescado, ¿cierto? Ensalada, hacen diferentes procesos con el pez, ¿cierto? Y vemos que esa parte de la acuicultura está ahí almacenada, ¿cierto? Se encuentra allí. Otra parte que en Colombia existe una variedad de especies, 7 florales, donde las especies florales juegan un papel importante. Vemos cuando llega el día de San Valentín en Norteamérica, ¿cierto? Muchos países que practican esa tradición. Vemos como las muchas flores colombianas salen al exterior, ¿cierto? A su comercialización, a su venta y ese proceso. Colombia también cuenta con un clima cálido y armónico que permite el cultivo de distintos productos de forma sostenida y continuada, sin muchos riesgos de sufrir perjuicios por razones climáticas. Características del sector primario en Colombia. Entre las características encontraron que la agricultura es una de las actividades más importantes del sector primario en Colombia. Los productos que más se cultivan son el algodón, el banano, la caña de azúcar, el arroz, la papa, el aguacate, el cacao y por supuesto el café, entre otros productos. Vemos que aquí en Colombia la agricultura es muy buena, ¿cierto? Es muy buena la agricultura colombiana y favorece en muchos sectores. Por ejemplo, miren, Colombia es uno de los principales productores de, ¿qué? De aguacate. El aguacate que lo manda al exterior. Hoy por sí, en la parte de la agricultura, el aguacate supera el barril de petróleo a nivel nacional, a nivel mundial, ¿cierto? El aguacate es un productor de, digamos, de capital financiero y también un productor de sostenimiento, ¿cierto? Para alimenticios, para las personas, para diferentes sociedades. Hay países desarrollados que sí le invierten muy, pero muy bien a su parte agrícola porque saben que esto va a generar algunas riquezas más adelante, ¿cierto? Países como, digamos, como Estados Unidos, por ese bien, países como Suiza, que compran la aguacate a un precio muy, muy, bueno, muy elevado, ¿cierto? Tenemos que estar presentes en ello. Si Colombia le apostara a esta parte, Rico, aquí estuviéramos bien. No estuviéramos hablando de Alemania, estuviéramos hablando de Estados Unidos. Seríamos una de las potencias a nivel mundial. Colombia lleva adelante un programa llamado Colombia Siembra, que inició desde 2015 y planea estar vigente hasta 2018. Quiere decir que este programa ya no está en rigor, ¿cierto? Duró 3 años en el proceso, ¿cierto? A través de este sistema se busca aumentar la oferta agropecuaria, mejorar la tecnología utilizada en el sector, promover la la exportación de productos y, en definitiva, ofrecer posibilidades para un mayor desarrollo agropecuario. Entre actividades que lleva a cabo el programa Colombia Siembra se destacan otorgamiento, incentivos y subsidios para el cultivo de ciertos productos, como lo es el maíz, arroz, maracuyá, piña, granadilla, entre otros. También busca ofrecer la facilidad de acceso a recursos destinados a la obtención de maquinaria, que se traduzca en desarrollo de las plantaciones. El objetivo de Colombia Siembra es aumentar 1 millón de cantidad de hectáreas sembradas en el país. Colombia tiene grandes parcelas o tierra fértiles donde se puede cultivar. Mira que Córdoba, Sucre, su tierra es muy buena para ciertas actividades agrícolas. Muchas personas apenas ven que esas tierras buenas para la crianza de ganado, ¿cierto? La crianza de ganado. Miren que esta parte hay tierras muy fértiles que se conectan con los ríos, con lagos, ¿cierto? O personas que hacen especies de tubería para regar sus plantaciones, ¿cierto? Cuando vamos por ahí para Montería, vemos que ahí en Sagún
se encuentra esa parte donde hay regaciones, ¿cierto? Donde va una tubería que riega las plantas, el cultivo, ¿cierto? A gran escala. Otra actividad que es muy importante en Colombia es la pesca. La pesca que juega un papel importante en nuestro país como sociedad, ¿cierto? Que debemos aprovechar al 100 esta actividad. El sector de la pesca en Colombia ha tenido altibajos en los últimos años, aunque no sea un producto tan consumido internamente como en otros países de Europa o Asia. Se estima que los colombianos sí incluyen este alimento en su dieta y que la demanda de pescado ha ido aumentando cada vez más. Cifras de los organismos oficiales indican que para el año 2016 se producían 43.000 toneladas, a diferencia de las 133.000 toneladas que llegaron a producirse entre los años 1900 y 2000. Este incluyente en la enorme riqueza de peces que tiene Colombia. En todo el país se consiguen cerca de 2.000 especies. A pesar de esta situación, el Estado colombiano ha llevado a cabo distintas iniciativas a través de las cuales busca dar importancia de vida a este sector. Por ejemplo, en el 2011 se creó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, con la intención de fortalecer las actividades del sector. Esta actividad del sector busca fortalecerse. Ya vemos que el pez no es un alimento interno muy fuerte, ¿cierto? Muy fuerte. Como otros países en Europa y Asia, pues este alimento, si es luchado, es fuerte internamente en esos países, ¿cierto? Un voluntario, por favor, que quisiera ayudar a esta diapositiva en la parte de la acuicultura. Yo, profe. Muy bien, María José. La acuicultura se refiere a la cría de organismos acuáticos en un ambiente cautivo. En Colombia, un tercio de la producción acuícola está representada por los pescadores artesanales y gran parte de la acuicultura está compuesta por el cultivo de peces en aguas dulces. Según los organismos oficiales, en 2016 el sector de la acuicultura experimentó un crecimiento de 103.000 toneladas, lo que es reflejo del desarrollo de la cría de peces que experimentó un aumento anual de un 15%. Ya que desde 2008 el sector acuícola ha producido más cantidad de especímenes que el sector de la pesca llamada de captura. Dado el crecimiento más o menos constante que ha experimentado esta práctica, la acuicultura se considera una actividad económica de gran relevancia para Colombia, que puede dejar de ser una práctica secundaria y tener protagonismo en el desarrollo de la economía del país. Muy bien, muy bien. Vemos que esta parte de la acuicultura, digo, sí, la acuicultura establece gran variedad de peces, ¿cierto? Gran variedad de organismos acuáticos en un ambiente cautivo, ¿cierto? Vemos que muchas regiones de Colombia practican esta parte, ¿cierto? Podemos ahí en Ciénaga de Oro, ¿cierto? Que hay personas que aprovechan la ciénaga y hacen que divisiones en su vivienda, ¿cierto? Hacen lagos, pozos para la acuicultura, para trabajarla de gran manera, ¿cierto? Este, es un experimento de crecimiento importante. Vemos que se produjo un 15%, ¿cierto? Allí, que se producen 103.000 toneladas, ¿cierto? En esa parte de cría de pez. Y miren que en muchas partes del país se hace esta acuicultura, se practica, ¿cierto? Miren que ahí, aparte de los océanos, hay personas que entran, vemos aquí, Coturú, Coveña, salen a pescar ese ciertos peces, ¿cierto? Para venderlo. Y miren que a orilla de océanos, de ríos, están estos pescadores y los peces son más económicos, ¿cierto? Que donde van ya a la parte de una pesquería, va al mercado, compra peces, a la olímpica, donde ya los precios ya varían, ¿cierto? Otro punto importante aquí es la ganadería, ¿cierto? La ganadería que juega un papel importante entre muchas sociedades, ¿cierto? Esta parte de la ganadería en Córdoba y Sucre, ¿cierto? En Córdoba y Sucre va a jugar un papel importante esta parte. Porque en Córdoba y Sucre vemos que aquí esta parte
esta parte va a jugar un papel importante. ¿En qué sentido, chicos? En el sentido que aquí las tensiones de tierra solamente se van a tomar para que para cierto factor de cultivos, donde muchas familias viven de ello. Por ejemplo, en Colombia muchas personas entra en vigor con la parte de la ganadería. El sector ganadero en Colombia tiene gran participación. Se estima que 500.000 familias viven de este producto, ¿cierto? Viven de este proceso de ganadero. 500.000 familias colombianas viven de la ganadería, convirtiendo el sector ganadero en uno de los más productivos de Colombia. Tiene ese aspecto ahí, ¿cierto? Convierte en el sector ganadero uno de los más productivos en Colombia. Vemos que está bien, ¿cierto? Vemos que de esta parte de ganadería se desprenden muchas actividades. Sería la distribución de leche, la distribución de lácteos, mantequilla, el queso, ¿cierto? El suero, toda esta parte, ¿sí? La ganadería presenta actualmente ciertos conflictos en cuanto al suelo que utiliza. Representante del sector indica que la ganadería utiliza unos que dicen que 14 millones de hectáreas en todo el país. Tal vez son 14 millones, estamos en extensiones de tierra muy, pero muy grandes. Y un solo 2,7 millones de hectáreas están debidamente acondicionadas para recibir el ganado. Vemos que hay zonas que no cuentan con las condiciones que se debe, ¿cierto? ¿Cómo van a ser esas condiciones? Hay condiciones donde hay bajos, ¿cierto? Pasan un río o ahí se desborda cierto canal, ¿cierto? Inundaciones permiten que muchas especies, muchos ganados, se vea afectado por ello, ¿cierto? Se ve afectado por ello. Y esta parte va a cambiar, ¿cierto? Va a cambiar. Vemos que los 2,7 millones de hectáreas no están debidamente acondicionadas, ¿cierto? Mucho ganado muere, ahogado, ¿cierto? Cuando hay tiempo en invierno. Esta situación genera el aumento de suelos áridos, que perjudica la biodiversidad e incluso la capacidad de estas tierras para poder cultivar. Esta parte donde se encuentra el ganado, ¿cierto? Esta parte aquí, estas tierras, ya no es tan buenas para cultivar, ¿cierto? Porque mira que el pisoteo del ganado, el excremento, que tiene grandes concentraciones de CO2, ¿cierto? Allí, se quedan allí en el suelo, no permite el cultivo de ciertos organismos, ¿cierto? Algunos nutrientes se han perdido. Con respuesta a esta situación, Colombia lleva a cabo un programa llamado Ganadería Colombiana Sostenible, desde el cual busca aumentar el crecimiento del sector ganadero a través del uso consciente y amigable con del medio ambiente. Entre los motivos planteados por este programa se destacan el aumento de un 5% de la producción de leche y carne por hectárea en los espacios intervenidos. Otorgamiento de un incentivo trabajador que se una al programa. La prestación de asistencia técnica que le permita al trabajador un mejor rendimiento. Vemos que hay ganaderos que no tienen ayuda así del gobierno, ¿cierto? Educar todo por sus propias cuentas, por su propio proceso, ¿cierto? Vemos que esta parte de la ganadería colombiana aporta mucho, ¿cierto? No simplemente alimentos, también está la leche, toda la parte que se trabaja con la leche, ¿cierto? Todo ello. Y vemos que te está en un supermercado, lo primero que va a encontrar ahí en los refrigerios, yogures, lácteos, queso, mantequilla, ¿cierto? Yogures, de todo un poco va a encontrar ahí que fabricado con leche. Entonces, mire que la parte ganadera simplemente no se debe al ganadería, por ejemplo, las vacas, ahí entra todo, ¿cierto? Puede entrar las cabras, los caballos, para hacer los salchichones, ¿cierto? Todas estas cuestiones aquí. Ejemplo de grandes empresas del sector primario. Hay grandes empresas que invierten mucho en sectores primarios, ¿cierto? Vemos que Colombia es uno de los países, que sí trabaja en su parte, o le invierte en la parte del sector primario, ¿cierto? Le invierte un gran capital a esa parte allí, ¿cierto? Vemos que esa parte de tierras fértiles se deben aprovechar al máximo, ¿cierto? Colombia la debe aprovechar al máximo. Olan International es una empresa multinacional basada en Singapur. En Colombia concentra su producción en los rubros agrícolas como el café, cacao, teca,
Es uno de los mayores pues, exportadores del café del país. Fedepapa, Federación Colombiana de Productores de Papa. Agrupa a 90.000 papicultores, quienes producen entre una tonelada exagerada, ¿cierto? Una tonelada bastante llamativa, ¿cierto? Aún entre los 2.000.700.000 de papas, ¿cierto? 2.000.700.000 de papas, ¿cierto? Allí, o los 3.000 toneladas del año, ¿cierto? O los 3 millones de toneladas, perdón, en el daño, ¿cierto? Que se va a dar de cultivo de papas. Se cultivan 123.500 hectáreas de papas. Miren las papas, la gran cantidad de papas que va a existir. Otra parte importante aquí, jóvenes, es que a veces el gobierno colombiano no invierte aquí, no hay quien compra las papas, esto a agricultores, ¿cierto? Tienen estas empresas a comprarlas y llevar a la parte internacional. Asociación de Bananeros de Colombia, Agura. Agrupa empresarios y empresas comercializadoras de bananos de la región de Urabá. Exportan el 73% de su producción a Europa. En 2016 la exportación de bananos fue de 93.4 millones de cajas. Claveres colombiano, Clavecol. Es la mayor productora y exportadora de flores de Colombia, el mayor con unos 200 hectáreas sembradas y ventas superiores a los 20 millones de dólares. Nada más le va bien a exportadores de claveles, ¿cierto? Ipemar, productor y comercializador de camarón y otras especies pesqueras artesanales en Tumaco, Nariño, con venta mensual de superior de 400.000 kilos de pescado y marisco. Vemos que esta parte de acá, este sector primario en Colombia es muy bueno, ¿cierto? Si de verdad se invierte, hay empresas extranjeras que vienen a comprar esta parte, ¿cierto? Para llevársela al exterior. Mire que Colombia por ese lado está bien, ¿cierto? Y vemos que aquí la parte del sector primario, la parte agrícola, sí permite grandes ingresos, ¿cierto? Permite grandes ingresos a la población colombiana. Productos del sector primario. Por su parte, entre los productos del sector primario que podemos destacar se encuentra aceite de oliva, grano de maíz, leche, harina, frutas, verduras. Ahora bien, si se tratase de un batido de leche en que la leche produce producto primario, ha sufrido un proceso de transformación. Estaríamos hablando del sector secundario. Lo mismo ocurre con el pan, ¿cierto? Todo lo que se realiza en el sector primario, la transformación de materia y la transformación de todo esto se va a dar a donde en el sector secundario, la transformación de ciertos productos, ¿cierto? Que ya pasa a un nuevo proceso aquí. Pasa un nuevo proceso, pasa un nuevo rigor, ¿cierto? Una nueva transformación de estos procesos. Ejemplo del sector primario. Como ejemplo del sector primario podríamos citar la explotación forestal. Mediante esa actividad, la madera se encuentra en estado salvaje, es extraída de los bosques para ser enviada a la industria. Ahora bien, imaginemos que la madera es transformada en papel en una fábrica. Ese sería un ejemplo del sector secundario. Por último, pues, todo el proceso para llegar a comprar al comprador final requerirá o requiera, ¿cierto? De cierto, requerirá de una serie de servicios. Esos servicios más tarde, transporte, financiación, asesoramiento legal, representación comercial, etcétera, que serán aportados por el sector terciario. Entre los ejemplos también podríamos exponer el sector primario por país. Un caso sería el sector primario en México, donde este sector se caracteriza por ofrecer gran diversidad de productos, lo cual es posible gracias a la gran variedad de climas existentes en el territorio. Además, México cuenta con grandes extensiones de costa que le permite explotar de las actividades del sector como es la pesca. Vemos que algunas funciones del sector primario se basan en la pesca, la minería, la caza, la ganadería, la acuicultura y la agricultura, ¿cierto? La agricultura también. Vemos que esta juega un rol importante dentro de la sociedad, ¿cierto? Un rol importante, donde vamos a